medio interno y equilibrio ácido-base. Escala del pH. Es la concentración total del ion hidrógeno, protones, de cualquier origen. Se puede medir experimentalmente y se expresa como el pH de la solución. El término pH se define mediante la expresión. Por lo tanto, pH no es nada más y nada menos que la representación numérica del 0 al 14 de la concentración de protones de una solución. En una solución es muy raro ver un hidrógeno sin interactuar con otra molécula, por lo que los hidrógenos en una solución de agua terminan formando H3O, que es el hidronio y es catión. La expresión pH igual a log H nos da como resultado un número bajo mientras exista una mayor concentración de hidrógenos. Por otro lado, en un medio donde se encuentran pocas concentraciones de hidrógeno se empiezan a formar hidróxidos, que es O. Por lo que se puede decir que a mayor concentración de O el pH es más elevado, a mayor concentración de H el pH está más disminuido. El valor por debajo de 7 es un medio ácido. El valor por arriba de 7 es un medio básico. Entonces, ¿por qué hablamos de hidróxidos? ¿Cuándo pH es igual a hidrógenos? Porque los hidrógenos se almacenan en iones de hidronio H3O, pero cuando hay poco hidrógeno en el medio, se empieza a formar mayores concentraciones de hidróxidos. Es decir, el agua se ioniza y deja de tener dos hidrógenos y pasa a tener uno, convirtiéndose en hidróxidos O. Pero luego, cuando la concentración de hidrógeno aumenta, vuelven algunas de estas moléculas a ser moléculas de agua. Pero cuando estos hidrógenos disminuyen, se convierten en hidróxidos. Es decir, en un pH de 7, existen iguales cantidades de hidrógeno como de hidróxidos, y si aumentan los hidrógenos disminuyen los hidróxidos porque estos se ionizan y se convierten en moléculas de agua o iones de hidronio porque el agua actúa como un buffer. Si hablamos de un pH ácido, existen mayores concentraciones de hidrógenos que hidróxidos porque nuevamente el agua actúa como un buffer utilizando los iones de hidróxidos para disminuir el hidrógeno en el medio. Observen la imagen de arriba, muestra cómo se incrementan los iones de hidronio y el hidróxido actúa como una buffer captando estos hidrógenos en el medio, convirtiéndose a moléculas de agua H2O o iones de hidronio H3O. De esta manera, en la solución se van a encontrar más hidrógenos que hidróxidos y vamos a hablar de un pH ácido. Ácido y base. Agua. Ácido es toda aquella molécula que en una solución cede protones. Base es toda aquella molécula que en una solución acepta protones. El agua actúa como un ácido y una base, porque tiene dos comportamientos. Por un lado, puede aceptar protones volviéndose un ion hidronio, actuando como una base. Por otro lado, puede ceder protones volviéndose un ion hidróxido, actuando como un ácido. Asimismo, este ion hidróxido se puede transformar nuevamente a agua y volverse hidronio si aumenta la concentración de hidrógenos en el medio, y reversamente un ion de hidronio se puede transformar en una molécula de agua y luego en un ion de hidróxido. Si agrego un ácido /diagonal base a una solución neutra, ¿qué pasa? Si agrego un ácido a un medio, este va a liberar protones o hidrógenos en el medio. La expresión pH igual a log H nos expresa que frente a un número mayor de hidrógenos el resultado va a ser más inferior. De esta manera, si yo agrego hidrógenos a un medio neutro, en vez de incrementar el pH lo voy a estar reduciendo. Es por eso que en la imagen el pH aumenta a 4. Si agrego una base a un medio, este va a actuar captando, uniéndose, secuestrando hidrógenos en el medio, y la expresión pH log H nos expresa que frente a un número menor de hidrógenos el resultado va a ser más superior, por lo que pasamos de tener un pH de 7.0 al agregar una base a un pH de 10.5. Por otro lado, si se reduce la concentración de hidrógenos en el medio, van a existir más hidróxidos que hidrógenos, por lo que podemos decir que frente a mayor concentración de hidróxidos que hidrógenos nos vamos a encontrar en un medio básico o alcalino. Por último, no se olviden que el agua también actúa como buffer, por lo que si yo agrego un ácido al medio que libera protones voy a tener un incremento de hidrógenos y los hidróxidos en el medio van a responder captando este exceso de hidrógenos, por lo que también se van a reducir, por lo que si se me incrementan los hidrógenos, por ende se me reducen los hidróxidos porque estos al captar el hidrógeno se convierten a moléculas de agua.
Entonces siempre hablamos de un equilibrio ácido-base. Buffers. Un ácido fuerte es aquella sustancia que en una solución libera protones, hidrógenos, pero al ser fuerte tiene una gran tendencia a liberarlo, y esta tendencia que presenta suele ser una dificultad para recuperarlo, por lo que suele ser irreversible. Una vez que pierde el protón no lo puede recuperar. Mientras que un ácido débil es aquella sustancia que en una solución libera protones, hidrógenos, pero al ser débil no presenta una muy alta tendencia a liberarlo, sino que es dependiendo de las concentraciones del medio de hidrógenos y de hidróxidos, es decir, tiene la posibilidad de recuperar el hidrógeno siempre y cuando sea requerido por el pH del medio, cuando acepte los protones del medio. Cuando se incrementen estos protones en concentraciones elevadas, decimos que se comporta como una base, y como es un ácido débil que después se convierte a una base y esta base se puede convertir en ácido nuevamente, decimos que forma un par buffer que consiste en un ácido débil y sus bases conjugadas actúan aceptando o liberando iones de hidrógeno de la solución de hidrógenos según sea necesario. El sistema buffer consiste en un ácido débil y su base conjugada. Cada buffer tiene una zona característica de pH en la que es eficaz. Bicarbonato. Para poder comprender correctamente el intercambio del glóbulo rojo entre oxígeno y dióxido de carbono, ya sea en el alvéolo o en los tejidos, es necesario que comprendan la conversión de dióxido de carbono a bicarbonato. Al mismo tiempo, es necesario que comprendan esta conversión para poder entender los trastornos de acidosis y alcalosis. Bicarbonato a partir del dióxido de carbono proveniente del metabolismo celular con una molécula de agua encontrada en el medio. Recuerde que el ser humano se encuentra en un medio líquido compuesto por el solvente universal que es el agua. Por algo, esta agua representa 2/3 del peso corporal de un ser humano. Ahora este dióxido de carbono se va a unir a una molécula de agua que se encontraba en el medio. Esta acción la realizan por la anhidrasa carbónica transformándose en ácido carbónico H2CO3. Ahora se disocia en un bicarbonato HCO3 y en un hidrógeno libre. Si se pone a analizar esta reacción, va a visualizar cómo mediante la acción del dióxido de carbono libere hidrógeno al medio, entonces logre acidificar el medio. Por otro lado, si observa, el bicarbonato puede actuar con una reacción reversa para transformarse nuevamente en ácido carbónico y convertirse en dióxido de carbono y agua con la acción de la anhidrasa carbónica, es decir, está actuando aceptando protones. Por lo que el bicarbonato constituye el buffer más importante y más abundante en todo el organismo. La importancia del buffer bicarbonato es tan importante que podemos afirmar lo siguiente. El pH es proporcional a la concentración de bicarbonato en el cuerpo. El pH es inversamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono en el cuerpo. Intercambio gaseoso. En los tejidos, voy a tener dióxido de carbono CO2 producido por el metabolismo celular. Este es un gas hidrofóbico al igual que el oxígeno, pero no significa que no pueda viajar disuelto en plasma. Existe una muy baja concentración del dióxido de carbono total que viaja disuelto en plasma, pero el gran porcentaje de dióxido de carbono viaja en forma de bicarbonato. Entonces se genera la inspiración, el corazón bombea la sangre oxigenada hacia los tejidos. Estos tejidos presentan sus desechos que es dióxido de carbono. Este dióxido de carbono por acción de la anhidrasa carbónica se une a una molécula de agua formando ácido carbónico, que está compuesto por H2CO3. Esta enzima anhidrasa carbónica se encuentra en todo el organismo, no solamente en el glóbulo rojo. Ahora este ácido carbónico sin la acción de ninguna enzima se va a disociar en bicarbonato HCO3 y un hidrógeno. El bicarbonato va a volver a la circulación sanguínea donde ahora sí es soluble a diferencia del dióxido de carbono donde no era soluble. Entonces decimos que ahora por acción del dióxido de carbono que se combinó en agua para luego transformar de ácido carbónico y disociarse en bicarbonato liberamos un hidrógeno al medio, por lo que podemos decir que el dióxido de carbono me acidificó el medio, porque es el causante de que yo ahora tenga en el medio un hidrógeno extra, que antes no existía en el glóbulo rojo. Es por eso que el pH es inversamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono. Esto se va a ver con más complejidad en las últimas diapositivas, pero es para que logren entender de dónde surge ese hidrógeno y quién es el causante de su origen. En este caso es
el dióxido de carbono. Cuando yo acidifico el medio del glóbulo rojo, esta acidificación va a producir la liberación del oxígeno por una modificación en el pH. Esto significa que las células, para poder obtener el oxígeno inicialmente, deben otorgarle al glóbulo rojo dióxido de carbono. De otra manera, la unión del oxígeno con la hemoglobina no se va a romper. Luego el oxígeno va a dirigirse hacia la célula a favor del gradiente de concentración, es decir, de donde hay más oxígeno hacia donde hay menos. Por otro lado, el hidrógeno en el medio se va a unir a la hemoglobina protonizándola. Algo para destacar acá es que no todo el dióxido de carbono se va a transformar en bicarbonato. Como habíamos dicho, un porcentaje muy mínimo del total de dióxido de carbono viaja disuelto en el plasma y otro porcentaje pequeño se une a las globinas en el interior del glóbulo rojo formando los compuestos carbonílicos, siendo esta la tercera forma por la cual puede ser transportado el dióxido de carbono. En el pulmón, el oxígeno ingresa al glóbulo rojo por un gradiente de concentración, de donde hay más oxígeno a donde hay menos oxígeno. Cuando ingresa al glóbulo rojo va a presentar mayor afinidad por la hemoglobina que el hidrógeno, lo que va a producir la liberación de hidrógenos. Esto me va a producir dos cosas. Por un lado, el oxígeno se unió a la hemoglobina. Por otro lado, acidifique el medio liberando protones. Estos protones van a unirse con el bicarbonato que se encuentra en el medio. Este bicarbonato es un buffer que va a actuar como una base conjugada aceptando estos protones en el medio. Cuando se une un bicarbonato a este hidrógeno, se transforma en ácido carbónico. Este ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, se transforma en dióxido de carbono y una molécula de agua. Ahora el dióxido de carbono va a salir a favor del gradiente de concentración hacia el alvéolo y va a ser expulsado en conjunto a la molécula de agua que se formó mediante la expiración. Esto lo puede comprobar muy sencillamente respirando fuertemente sobre su mano en este momento. Va a observar de cómo el agua es expulsado en conjunto del dióxido de carbono, porque al respirar va a humidificar su mano. Por otro lado, algo muy importante para destacar aquí es que mientras yo presento mayor concentración de bicarbonato menos hidrógenos en el medio voy a presentar, ya que actúa como una base conjugada aceptando estos protones. De manera que el pH es directamente proporcional a mi concentración de bicarbonato. Esta última oración tiene un gran peso y va a ser explicado en las últimas diapositivas. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es muy importante, nos permite el cálculo de pH de una solución con bastante precisión si se conoce la concentración molar de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono, por lo que podemos decir gracias a esta ecuación, el valor de pH es proporcional a la concentración de bicarbonato. El valor de pH es inversamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono. Con esta ecuación vista vamos a abordar el tema de trastornos en el equilibrio ácido-base. En los trastornos metabólicos vamos a culpar al bicarbonato. En los trastornos respiratorios vamos a culpar al dióxido de carbono. Empecemos con la primera. En la acidosis metabólica hay un descenso de bicarbonato. Por ende, hay un aumento de los protones en el medio, y la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos dice que el pH va a estar disminuido. Como yo tengo un exceso de protones, tengo que disminuirlos y la única manera para disminuir el pH es disminuir el dióxido de carbono, ya que el dióxido de carbono me genera hidrógenos. De manera que el paciente aumenta la expulsión del dióxido de carbono, por lo que se genera un cambio secundario con la caída de dióxido de carbono. Nosotros en el SNCE, el bulbo, vamos a presentar nuestro centro respiratorio dorsal y ventral, el cual se encarga de modular nuestra respiración. El exceso de CO2 o hidrogeniones, protones, estimula directamente al centro respiratorio, el cual responde aumentando las señales en los músculos abdominales e intercostales y diafragma, para aumentar la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Este exceso de CO2 e hidrogeniones son registrados por los quimiorreceptores periféricos situados en los cuerpos carotídeos y aórticos. Estos receptores sensan constantemente la concentración de CO2 y de hidrogeniones en la sangre. De esta manera, cuando existe un exceso de CO2 e hidrogeniones, el centro respiratorio estimula la respiración. Por otro lado, también vamos a presentar receptores centrales que se encuentran en una área quimiosensible cercana al centro respiratorio.
donde van a llegar a esta área quimiosensible atravesando la barrera hematoencefálica el dióxido de carbono e hidrogeniones. Estos luego se van a unir, van a formar ácido carbónico y este se disocia en protón y bicarbonato donde el protón estimula la área quimiosensible. Entonces, en síntesis, hay dos quimioreceptores, uno central y otro periférico donde ambos son estimulados para aumentar la frecuencia respiratoria. Esto es lo que se llama mecanismo recompensatorio. Se baja mi pH porque disminuye mi bicarbonato, lo que provoca un aumento de protones en mi cuerpo. Estos cambios son sensados por mis quimioreceptores periféricos y centrales, los cuales ordenan al centro respiratorio incrementar la frecuencia respiratoria. De esta manera yo, para recompensar esta caída de pH por caída de bicarbonato, aumento la frecuencia respiratoria para disminuir mi dióxido de carbono. Porque recuerden que el pH es inversamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono, y esto es lo que es acidosis metabólica. En alcalosis metabólica yo tengo un aumento en el pH por un incremento en el bicarbonato. Ya que el valor del pH es proporcional a la concentración de bicarbonato según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, mis quimioreceptores periféricos y centrales sensan esta caída en mis protones, por lo que tienden a inhibir la frecuencia respiratoria produciéndole apnea al paciente para incrementar el dióxido de carbono como un mecanismo compensatorio a la subida de bicarbonato, y esto es lo que es la alcalosis metabólica. En acidosis respiratoria yo tengo una caída en el pH por un incremento el dióxido de carbono, porque el valor del pH es inversamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono. Si yo tengo una acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria es porque mi sistema respiratorio se encuentra comprometido, por lo que mi expulsión de dióxido de carbono no es eficiente. Por lo que el organismo tiende a buscar un mecanismo compensatorio por fuera del pulmón, y este va a ser la reabsorción del bicarbonato a nivel renal. Si yo incremento mi bicarbonato voy a reducir la concentración de protones en el medio porque actúa como un buffer. De manera que la siguiente reacción se va para la izquierda para remover el protón o hidrógeno. Si yo tengo una acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria es porque mi sistema respiratorio se encuentra comprometido, por lo que mi expulsión de dióxido de carbono no es eficiente. Por lo que el organismo tiende a buscar un mecanismo compensatorio por fuera del pulmón, y este va a ser la reabsorción del bicarbonato a nivel renal o la disminución de su reabsorción. En acidosis respiratoria yo tengo una caída en el pH por un incremento el dióxido de carbono, porque el valor del pH es inversamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono. Si yo incremento mi bicarbonato voy a reducir la concentración de protones en el medio porque actúa como un buffer. De manera que la siguiente reacción se va para la izquierda para remover el protón o hidrógeno. Pero ¿cómo se reabsorbe bicarbonato? Existen dos formas de incrementar mi bicarbonato. En la reabsorción renal, tenemos bicarbonato que es filtrado a través de la orina. Los riñones se encargan de filtrar diferentes sustancias de la sangre y un porcentaje de esta filtración es el bicarbonato. De manera que el bicarbonato es filtrado y en una acidosis respiratoria yo tengo que incrementar mi reabsorción de bicarbonato. El bicarbonato se encuentra en la luz tubular porque acaba de ser filtrado de la sangre. Debe pasar al interior de las células tubulares renales para regresar a la circulación sanguínea. Pero la membrana de las células tubulares renales no permite el pasaje de bicarbonato, por lo que primero el bicarbonato se va a combinar un hidrógeno que surge del interior de la célula tubular, y se dirige hacia la luz tubular donde se une al bicarbonato. Cuando se une bicarbonato con este hidrógeno forma el ácido carbónico, este ácido carbónico se disocia en agua y dióxido de carbono. Ahora esta agua y dióxido de carbono pueden atravesar la membrana de la célula tubular. Cuando atraviesa la membrana de la célula tubular, esta agua y dióxido de carbono por acción de la enzima anidrasa carbónica se vuelven a transformar en ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia de forma espontánea sin acción de ninguna enzima en bicarbonato e hidrógeno, o protón. El bicarbonato vuelve a la circulación sanguínea, mientras que el hidrógeno vuelve a realizar nuevamente todo el ciclo. El otro mecanismo para la reabsorción renal. Voy a tener un incremento de dióxido de carbono en el cuerpo. Un dióxido de carbono ingresa a la célula tubular, se combina con agua por acción de la anidrasa carbónica formando ácido carbónico.
El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y un hidrógeno. El bicarbonato se combina con un sodio formando bicarbonato de sodio y reingresa a la circulación. Mientras que utilizo el hidrógeno libre producido por el dióxido de carbono, el cual se dirige a través de la membrana de la célula tubular a la luz tubular para la reabsorción del bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio que fue filtrado en la orina se disocia en bicarbonato y sodio. El sodio atraviesa la membrana de la célula tubular y se combina con el bicarbonato producido por el dióxido de carbono proveniente de la circulación sanguínea que se explicó previamente, mientras que el bicarbonato de la luz del túbulo se encuentra con el hidrógeno producido por la acción del dióxido de carbono y ahora se transforma en ácido carbónico, el cual se termina disociando en dióxido de carbono y agua. Ahora el dióxido de carbono y agua pueden ingresar por la membrana a la célula tubular. En la célula tubular se combina el dióxido de carbono y agua que acaban de ingresar por acción de la anhidrasa carbónica, se transforman en ácido carbónico y este se disocia en bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato nuevamente se combina con otro sodio reabsorbido formando bicarbonato de sodio. El hidrógeno vuelve a dirigirse hacia la luz del túbulo para volver a realizar el proceso. Entonces, volviendo a esta diapositiva, podemos decir que en la acidosis respiratoria existe una caída en el pH por un incremento en el dióxido de carbono. Como mecanismo compensatorio sucede la reabsorción de bicarbonato a nivel del riñón con los dos mecanismos ya explicados previamente. El bicarbonato planea actuar como un buffer, de esta manera va a movilizar la siguiente reacción química hacia la izquierda para remover estos protones o hidrógenos. En una alcalosis respiratoria tenemos un aumento en el pH por una disminución del dióxido de carbono, ya que el valor de pH es inversamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono. Al tratarse de una alcalosis de tipo respiratoria existen dos alternativas: es una alcalosis respiratoria. Como consecuencia del mecanismo compensatorio de la acidosis metabólica, recuerden que en la acidosis metabólica tenemos bajo el pH por una disminución en el bicarbonato, por lo que se busca, como mecanismo compensatorio, incrementar la frecuencia respiratoria para disminuir el dióxido de carbono. Pero en este caso se redujo el dióxido de carbono, el pH aumentó, pero se volvió básico y pasamos de una acidosis metabólica a una alcalosis respiratoria. ¿Cómo redujo el dióxido de carbono? Incrementando la respiración. El otro panorama es llegar a la alcalosis respiratoria por una hiperventilación del paciente sin pasar por una acidosis metabólica. En una alcalosis respiratoria, es decir, el dióxido de carbono es producido por los tejidos y este ingresa al eritrocito, en donde se combina con una molécula de agua mediante la acción de la anhidrasa carbónica, la cual me transforma estos sustratos en ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en un hidrógeno que me acidifica el medio. Este hidrógeno termina viajando a través de la hemoglobina protonizándola. Cuando llega al pulmón se genera el ingreso del oxígeno, lo cual me produce la liberación de hidrógeno en el eritrocito. El bicarbonato actúa como buffer aceptando este hidrógeno para evitar la acidificación del medio, transformándose en dióxido de carbono y en una molécula de agua que son expulsados por la expiración. En una alcalosis respiratoria existe una hiperventilación que me incrementa esta expulsión de dióxido de carbono eliminando protones, pero como es una hiperventilación se acelera la pérdida de dióxido de carbono y por lo que voy a tener más bicarbonato que dióxido de carbono en mi organismo, por lo que el organismo como mecanismo compensatorio busca disminuir el bicarbonato. ¿Cómo lo disminuye? Disminuyendo la reabsorción del bicarbonato a nivel renal en sus dos mecanismos ya previamente explicado. Medio interno. El medio interno son las condiciones en las que están inmersas la mayoría de nuestras células del organismo, por lo que es una solución de agua y electrolitos distribuidos en los distintos compartimientos líquidos del organismo. Mantiene un equilibrio dinámico con el exterior y un equilibrio hídrico constante en su composición y volumen. Están compuestas por el compartimiento intracelular, compartimiento extracelular. Este último tiene dos compartimientos. El intersticial es el espacio que se encuentra entre las células. Intravascular es el interior de los vasos. Transcelular, espacios donde el líquido normalmente no se acumula en grandes concentraciones, por ejemplo líquido sinovial. En membranas serosas tenemos 4 parámetros a considerar de estos medios en el organismo: volumen de los compartimientos, distribución de electrolitos,
Tonicidad de concentración de solutos osmóticamente activos, equilibrio ácido-base. Este parámetro ya fue explicado previamente. Medio interno. Volumen. El agua es el solvente universal, donde están disueltas todas nuestras reacciones biológicas y además pueden actuar como reactivo en hidrólisis o producto, por ejemplo, la cadena respiratoria cuando el oxígeno se reduce y forma agua. Volumen. Vida fetal y neonatal precoz. Un 94% del peso corporal es agua y el compartimiento extracelular es el predominante. Prematuro. El peso corporal 90% es agua, donde el 25% es compartimiento intracelular y el 65% es compartimiento extracelular. Termino. El peso corporal 78% es agua, donde el 50% es extracelular. Durante los primeros días, se produce una contracción de líquido extracelular responsable de la pérdida del 10 al 12%, generando un balance negativo de agua. Esto no tiene que ser mayor de 5% en recién nacido termino por día y 3% diarios en el recién nacido prematuro. La recuperación del peso es después de la primera semana de vida. El recién nacido prematuro, al ser más agua, pierde más peso corporal que el termino. Acá tenemos una desventaja y riesgo para la vida del prematuro. Por eso hay que evaluar de manera rigurosa si esta pérdida de agua en los primeros días sucede de manera fisiológica o patológica. Pregunta bien de examen, porque en el recién nacido prematuro solo permitimos el 3% por día y en el término el 5% por día. Porque el prematuro presenta un mayor porcentaje del peso corporal, por lo que ese 10 a 12% de agua perdida en los primeros días no es lo mismo para un prematuro que para un termino. Medio interno. Distribución iónica. El medio extracelular presenta una distribución iónica de sodio, cloro, calcio. El medio intracelular presenta una distribución iónica de potasio, aniones orgánicos, aminoácidos / proteínas, magnesio. Sin embargo, a pesar de presentar una distribución iónica diferente, ambos medios en relación con el otro son electroneutro. Las concentraciones de electrones en cada compartimiento es desigual, pero el número total de cargas se mantiene, generando electroneutralidad, pero al mismo tiempo se genera una acomodación alrededor de la membrana plasmática internamente de cargas negativas y externamente de cargas positivas. Existe un intercambio de iones entre el medio extracelular e intracelular, pero siempre mantenido el equilibrio, para respetar la electroneutralidad. Medio interno. Tonicidad. Presión osmótica es la presión necesaria para detener el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable que separa soluciones de composición diferente. Esta propiedad depende del número de partículas disueltas. Osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable impulsado por diferencias en la presión osmótica. Concentración de solutos. Osmolalidad es la concentración de soluto en un litro de solución expresado en moles por litro, donde por la osmolalidad puedo expresar si una solución presenta mayor concentración de soluto en un litro de solución o si presenta menos. Hipertónico es aquel medio que tiene más concentración de solutos, hipotónico es aquel medio que tiene una menor concentración de solutos, isotónicos son aquellos medios que tienen una igual concentración de, es decir, comparo la tonicidad de dos compartimientos. Tonicidad es la concentración de solutos osmóticamente activos, es decir, tiene más o menos solutos disueltos. Si yo tengo un aumento de la concentración de mis solutos o una disminución, voy a generar un movimiento de osmosis del compartimiento intracelular y extracelular. Esto me va a producir un movimiento de agua en el interior de las células, lo cual es perjudicial para la persona. Medio interno. Balance. El medio interno suele estar estable con una cantidad de ingresos igual a los egresos con un estado osmótico estacionario, es decir, los medios se encuentran sin un movimiento de osmosis. Los parámetros del medio interno eran volumen, electrolitos o distribución iónica, tonicidad, concentración de solutos osmóticamente activos, equilibrio ácido-base. Cuando se genere una afección de cualquiera de estos 4 parámetros, es muy probable que también me afecte a otro de estos 4 parámetros. Por ejemplo, un paciente que presenta hipovolemia, es decir, se redujo el volumen del plasma sanguíneo, puede conllevar a un desequilibrio en el equilibrio ácido-base, en los electrolitos y en la tonicidad, afectando a todos estos parámetros. Y cuando se corrija el parámetro del volumen, es probable que los otros parámetros todavía se vean modificados. ¿Cómo se evalúa clínicamente? Si el intersticial está disminuido. Signo de pliegue, mucosas secas, llanto sin lágrimas. Si el intersticial está aumentado, edemas.
Si el intravascular está disminuido, taquicardia, relleno capilar mayor a 2 segundos, hipotensión, extremidades frías. Si el intravascular está aumentado, hipertensión arterial. El balance entre los dos volúmenes, intersticial y vascular, se mantiene debido a la presión oncótica del plasma. La albúmina representa el 90% de la presión oncótica, por lo que la albuminemia forma parte del laboratorio del medio interno. Contacto si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje Telegram /Medicina Matanza. WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, puedes unirte al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos, sin estafas.